Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de traerle a ustedes la palabra de Dios correspondiente para este tiempo. Dice Jesús en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 23 y 24. Verso 23 en adelante dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra del Padre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra del Padre celestial. Podemos ver que el Señor Jesucristo siempre dio a conocer que la palabra que Él le hablaba al pueblo no era de Él, sino del Padre celestial. Porque para cada edad y para cada dispensación, Dios tiene palabra para el pueblo, palabra para ser hablada al pueblo de Dios, para que así esa palabra se convierta en una realidad para el pueblo. El Señor Jesucristo también decía: las obras que yo hago no son mías, sino del Padre que me envió. Él decía: como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Y como yo escucho al Padre hablar, así yo hablo. Aquí Él dice: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él estaba dando el mensaje correspondiente para su tiempo. Él estaba revelando al pueblo la palabra correspondiente para ese tiempo. Y en la boca de Jesús estaba la palabra del Padre celestial, cumpliéndose así lo que Dios había dicho por el profeta Moisés al pueblo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18, y dice así: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, ¿por qué a él el pueblo estaba llamado a escuchar? Porque la palabra que él hablaría sería la palabra del Padre celestial. Sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré
de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde pone Dios sus palabras? En la boca del profeta que Él envía. Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otra versión dice, yo le desarraigaré del pueblo. Ahora, en Jesús de Nazaret, encontramos que esta promesa estaba cumpliéndose en toda su plenitud. También encontramos que en otros profetas Dios había cumplido esta promesa parcialmente, pero Jesús en toda su plenitud. Dios no tiene otro lugar donde Él poner su palabra, sino en la boca de sus profetas. En la boca de cada profeta para cada edad, Él pone su palabra para cada edad. Y en la boca de cada profeta dispensacional, Dios pone su palabra para cada dispensación. Ahora un mensajero o un mensaje para una edad es menor que un mensaje para una dispensación. Y también un mensajero para una dispensación es mayor que un mensajero de una edad, porque son ministerios mayores los ministerios para una dispensación. Y también así es el mensaje. Ahora hemos visto dónde Dios pone su palabra. Hemos visto dónde podemos encontrar la palabra del Padre Celestial. Encontramos que en una ocasión le dijeron a Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra del Padre Celestial que estaba puesta en la boca de Jesús de Nazaret. Jesús, siendo profeta, tenía la palabra del Padre Celestial en su boca para ser hablada. Por esa causa Jesús decía, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra del Padre Celestial. Él también dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean ustedes, Jesús citó lo que fue hablado por Dios al profeta Moisés en el capítulo 8 y verso 3 de Deuteronomio, donde Dios dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una palabra creadora. Es la palabra con la cual Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que esa palabra dice, la persona cuando la cree se le materializará. Cuando le habla de vida eterna y la persona la cree, esa palabra se le materializará en vida eterna. Cuando habla esa palabra alguna bendición y la persona la recibe, esa palabra está recibiendo esa bendición en forma de semilla. Bien dijo el Señor Jesucristo, la buena simiente es
son los hijos del reino, y también él dice que la buena semilla es la palabra. La semilla o la simiente es la palabra. Y el sembrador es el Hijo del Hombre. Ahora, vean ustedes, esa palabra es una semilla, una simiente. Y, de acuerdo al contenido de esa palabra, así se materializa. Cuando esa palabra del Padre Celestial habla una o muchas bendiciones para sus hijos, y sus hijos reciben esa palabra, la creen con todo su corazón, luego tienen esa palabra en su alma y se le va materializando esa palabra, convirtiéndose esa palabra que han recibido, convirtiéndose en ellos en una realidad. Porque primeramente recibieron todas esas bendiciones en esa palabra hablada, que es la palabra del Padre Celestial. Sí, el Padre Celestial, al hablar a existencia toda la creación, se formó toda la creación, cuanto más al hablar una o muchas bendiciones para nosotros, al recibir esa palabra, se convertirá en una realidad en nuestra vida. Esa palabra es una palabra creadora. Cuando la persona quiere recibir las bendiciones de Dios, es necesario que escuche la palabra de Dios, que corresponde para su edad y para su dispensación, porque ahí están las bendiciones de Dios para los hijos de Dios de esa edad y de esa dispensación. El Señor Jesucristo en una ocasión también dijo: la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El programa de Dios para cada edad y para cada dispensación es el producto de la palabra hablada para esa edad o para esa dispensación. Por esa causa viene en cada edad el mensaje, la palabra del Padre Celestial al mensajero de cada edad. Él habla esa palabra luego de captar, de recibir esa palabra y creerla con todo su corazón. Luego la habla y comienzan los escogidos de esa edad a oír esa palabra. Y comienza a formarse esa edad. Y comienza a realizarse el programa que Dios tiene para esa edad. Así también es para cada dispensación. El mensajero dispensacional recibe esa palabra del Padre Celestial y la habla al pueblo, y se abre una nueva dispensación. Y comienzan los escogidos de ese tiempo a entrar a esta nueva dispensación, y comienza Dios a hablar todas las bendiciones que tiene para esa dispensación, para sus hijos, y comienzan sus hijos a recibir y a creer con toda su alma esa palabra, y comienzan esas bendiciones a convertirse en una realidad. Y no solamente por ese momento, sino para toda esa dispensación. Ahora, esa palabra es lo más importante que Dios tiene para hacer su obra en cada edad y en cada
dispensación. Porque Dios trabaja con su palabra, porque es una palabra creadora. Por esa causa Jesús lo que hablaba era la palabra del Padre Celestial. Él dijo, como yo oigo al Padre, así os hablo. También encontramos en una ocasión que Jesús vio que las personas se marchaban, porque él había dicho, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y comenzaron las personas a marcharse porque no podían comprender estas palabras. Y él también decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él también dijo, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba allí en la tierra. Menos entendieron estas palabras. La gente comenzó a marcharse y quedaron los discípulos de Jesús. Y Jesús, viendo a sus discípulos y viendo lo que pensaban en sus corazones, pues ellos pensaban, dura es esta palabra, pero era la palabra del Padre Celestial. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Él les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Porque Dios no obliga a nadie. La persona no puede estar obligada, sino la persona tiene que estar libre, escuchando la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por su palabra, porque es la palabra del Padre Celestial, es la palabra de vida eterna. Ahora, cuando los discípulos escuchan lo que Jesús dice, ¿quieren ustedes irse también? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vean ustedes, Pedro comprendió, Pedro vio que aquellas palabras de Jesús eran las palabras del Padre Celestial, palabras de vida eterna. Y Pedro reconoció esa palabra que estaba en Jesús. Ahora, hemos visto que la palabra del Padre Celestial siempre es enviada a sus hijos aquí en la tierra y es colocada en la boca de un profeta mensajero, ya sea para una edad o para una dispensación. Depende lo que se esté cumpliendo en ese tiempo. Depende a qué pertenezcan esas personas. Si pertenecen a una edad, es enviada la palabra de esa edad por medio del mensajero de esa edad. Si es la gente, el pueblo de una dispensación, la palabra es enviada a través de un mensajero dispensacional. Y es un mensaje dispensacional para toda esa dispensación. Ahora, hemos visto lo que es la palabra de vida eterna. Es la palabra del Padre Celestial. En esa palabra están todas las bendiciones divinas para todos los hijos de Dios, para cada edad y para cada dispensación. Y sin esa palabra no hay vida eterna para ninguna persona.
Él dijo en una ocasión, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y sus ángeles. Ahora, nos preguntamos en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, ¿cuál es y dónde está la palabra del Padre Celestial? Porque todos queremos escuchar la palabra del Padre Celestial. Miren ustedes, en los días de Jesús hubo muchos predicadores. Estaba el sumo pontífice, el representante de la religión hebrea, y estaban los doctores de la ley, estaban los sacerdotes, estaban los fariseos y estaban los saduceos, muchísimos ministros, muchísimos predicadores que decían que predicaban la palabra de Dios. Y aunque ellos hablaban la palabra, el mensaje que Dios le había dado a Moisés, con todo eso, la palabra de Dios, el mensaje de Dios correspondiente para aquel tiempo, estaba en Jesús de Nazaret. Los demás, lo que hacían era citar lo que ya habían hablado Moisés y los profetas. Pero traer la palabra del Padre Celestial y mostrar la obra de Dios correspondiente para ese tiempo, solamente Jesús lo estaba haciendo. Mostrar la obra que se estaba realizando en el programa de Dios en ese tiempo. Mostrar la venida del Hijo del Hombre. Él les estuvo hablando al pueblo y les decía, el Hijo del Hombre va como está hablado de él en la Escritura, en la palabra. Él decía que el Hijo del Hombre moriría, pero a los 3 días resucitaría. Él dijo que el Hijo del Hombre pondría su vida por sus hermanos. Todas estas cosas eran promesas divinas correspondientes para aquel tiempo. Y él vino para cumplir esas promesas. Y él vino hablando al pueblo esas promesas para ser cumplidas en ese tiempo. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y él, en su muerte en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo. Vean ustedes, él vino hablando la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Los demás que hablaban la palabra, la hablaban en un término general. No podían señalar lo que Dios estaba realizando en ese tiempo. Más bien, cuando hablaron de lo que Dios estaba realizando en ese tiempo, que era la venida del Mesías, la venida de Cristo, dijeron que Jesús era un loco, era un falso, era un impostor, era un samaritano que tenía demonios y un sinnúmero de cosas en contra de Jesús. Dijeron que era un falso profeta. Por esa causa querían apedrearlo en muchas ocasiones. Y al final hicieron su muerte y el Imperio Romano lo crucificó. Ahora, él tenía la palabra del Padre Celestial. Y de acuerdo a lo que él habló, se cumplió en el programa divino correspondiente para aquel tiempo y para toda la dispensación. Ahora, en nuestro tiempo, nos preguntamos, ¿dónde está la palabra del Padre Celestial? Porque todos queremos escuchar la palabra del Padre Celestial para poder comprender
¿Dónde está en el fin del tiempo la palabra del Padre Celestial? Tenemos que ir al libro del Apocalipsis y ver aquí lo que está prometido para el pueblo de Dios. Recuerden, Jesús dijo, la palabra que os he hablado no es mía, sino del que me envió, el Padre, porque él venía hablando en el nombre del que lo envió, venía dando testimonio y venía en el nombre del que lo envió. Cuando Dios envía a una persona, y envía con su palabra correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Ahora en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Aquí encontraremos dónde estará la palabra del Padre Celestial, dónde estará la palabra del Señor Jesucristo, que es la palabra del Padre Celestial. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean aquí al enviado del Señor Jesucristo con el mensaje, con la palabra, para dar testimonio de estas cosas. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, también encontramos a este ángel del Señor Jesucristo. Y dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. La declaración de las cosas que deben suceder, dice, la envió y la declaró enviándola por medio de su ángel. A su siervo Juan, en aquel tiempo, en esas visiones apocalípticas, porque en esas visiones apocalípticas está todo lo que ocurriría en medio de la raza humana y también en el cielo. Y en el fin del tiempo, él enviaría a su ángel mensajero. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Vean ustedes, esta voz como de trompeta dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta es la voz de Cristo, hablándole a Juan, el discípulo amado, que representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y le pide que suba arriba, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Esta voz como de trompeta es la misma voz como de trompeta que dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Es la voz
del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos. Esa trompeta es la voz de Dios, la voz de Cristo, el mensaje final del Señor Jesucristo para los seres humanos. Diciendo, gran voz, es gran mensaje o mensaje grande. Y hay mensajes grandes enviados de Dios para cada edad, pero hay mensajes más grandes enviados para cada dispensación. Con gran voz de trompeta es el mensaje de la dispensación del reino, el mensaje de la edad eterna de la piedra angular. Por esa causa también San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, una trompeta final, o sea, un mensaje final para el tiempo final o fin del tiempo. A la trompeta final, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Una resurrección para los muertos en Cristo, en cuerpos eternos, incorruptibles, y una transformación para nosotros, los que vivimos, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Cuando a la final trompeta, o sea, al mensaje final de Dios. Ahora, ¿dónde encontraremos ese mensaje final? ¿Dónde encontraremos la voz, la palabra del Padre Celestial? Porque esa es la palabra que todos los hijos de Dios quieren escuchar en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes donde encontramos la voz del Padre Celestial, en el ángel mensajero de Dios, del Señor Jesucristo, para todos los hijos de Dios. Ahí estaría la voz del Padre Celestial, mostrándole al pueblo todas las cosas que deben suceder pronto. ¿Vieron ustedes? En Apocalipsis capítulo 4 promete: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis 22 verso 6 nos muestra cómo y a través de quién nos mostrará todas estas cosas. Nos envía su ángel para mostrar a sus hijos todas estas cosas. Por lo tanto, las palabras que estará hablando el ángel del Señor Jesucristo no son de él, sino del que lo envió, del Señor Jesucristo, del Padre Celestial, para todos los hijos de Dios, para que sí, escuchen todas las bendiciones que Dios tiene para ellos y las reciban esa palabra en sus almas, en sus corazones, y luego se les materialicen esas bendiciones que han sido habladas por la palabra del Padre Celestial a través de su ángel mensajero. Las palabras que yo os hablo
no son mías, sino del que me envió, dijo el Señor Jesucristo, del Padre. Y así también es con las palabras del ángel del Señor Jesucristo, mostrándonos las cosas que deben suceder pronto. No son palabras de él, sino del que lo envió, del Señor Jesucristo, del Padre Celestial. Las palabras del Padre Celestial. La palabra del Padre Celestial para todos los hijos de Dios en este tiempo final, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, y así mostrándonos las bendiciones de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. La palabra del Padre Celestial. Ese es el mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios. Esa es la trompeta final o gran voz de trompeta. Ese es el mensaje de la dispensación del reino. Ese es el evangelio del reino. Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final. Es el mensaje, la palabra del Padre Celestial. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios los guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche nuestra parte. Será también hasta una próxima ocasión, que yo espero que sea en este mismo año 1993. Dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín, nuestro amigo y misionero. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios.